¿Por qué? ¿Por qué? Este hombre asesinó más de 190 niños, pero lo más aterrador es que pudo hacerlo durante años, sin que nadie lo detuviera. Incluso yo le temía cuando solamente era un niño, porque creía que podría estar más cerca de lo que pensaba. Cuando hablamos de asesinos seriales, la mayoría piensan en casos de Estados Unidos, de Europa, pero el asesino que te voy a contar hoy estuvo caminando las calles de Colombia durante años sin que nadie lo sospechara. Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, el monstruo de Génova. Me corregirás ese Génova si lo dije mal. El asesino de niños más despiadado que el mundo haya conocido. Hoy conocerás la historia del mayor depredador infantil de la historia moderna. Una historia perturbadora, cruel y tristemente real. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pequeño y olvidado pueblo en el corazón del Quindío, Colombia. Desde su llegada al mundo, el destino parecía tenerle preparado un camino de oscuridad y sufrimiento. Su infancia estaría marcada por el abandono emocional, la miseria económica y sobre todo un maltrato dentro de su propio hogar. Su padre, un hombre alcohólico y profundamente autoritario, gobernaba la casa a punta de gritos, golpes y humillaciones. Los castigos físicos eran el pan de cada día. Cualquier mínima falta era motivo suficiente para recibir palizas brutales que solo dejaban más cicatrices en el cuerpo y en la mente de un niño que poco a poco iba perdiendo toda noción y afecto y seguridad. Pero la violencia física no sería lo único que marcaría a Garavito. Desde muy temprana edad fue víctima de abusos conocidos muy cercanos a su familia, abusos que por la cultura de silencio de la época quedaron impunes y nunca fueron denunciados. Mientras el resto de los niños jugaban y soñaban, Garavito crecía atrapado en su propio mundo, confusión, dolor y resentimiento. Cada día, cada agresión iba deformando su mente, incubando dentro de él una mezcla enfermiza de odio, frustración y una obsesión retorcida por el control y el sometimiento. Lo que será bastante importante en esta historia. A medida que creció, la vida no hizo sino prolongar su sufrimiento. Vagó por distintas ciudades y pueblos buscando trabajos ocasionales para sobrevivir. Fue vendedor ambulante, ayudante de tienda, incluso llegó a merodear en iglesias haciéndose pasar por un predicador improvisado. Cambiaba de ciudad constantemente, dejando atrás cada rastro de su pasado, pero cargando siempre su tormento interno. A los ojos de cualquiera, Garavito parecía una persona amable y solitaria, incluso frágil, de esos que inspiran más lástima que temor. Pero esa fachada solo ocultaba el verdadero monstruo que llevaba años gestándose en su interior. Detrás de esa mirada tranquila y esa actitud servicial se escondía un depredador que pronto comenzaría a desatar su lado más perverso. Y aquí es donde todo toma un giro aún más perturbador. A comienzos de los años 90, Colombia está sumergida en un caos social profundo. El narcotráfico, los grupos armados, la pobreza extrema y la desigualdad dejaban a su paso miles de familias destruidas, y dentro de ese panorama desolador, los más vulnerables eran siempre los mismos, los niños. Muchos de ellos huérfanos o abandonados o viviendo en las calles sin nadie que los protegiera, convirtiéndose en la presa más fácil de este tipo de depredadores. Luis Alfredo Garavito entendió perfectamente ese escenario. Supo leer las grietas del sistema, los vacíos de autoridad, la indiferencia de un país sumido en la violencia, o mejor dicho, en otros conflictos. Allí, en medio de esa indiferencia colectiva, encontró su coto de caza. Su forma de operar no tenía improvisación, era metódica, calculada y perversa. Se disfrazaba de distintas identidades adaptándose según el contexto. A veces se presentaba como maestro, otras como predicador, vendedor ambulante o incluso como un supuestamente trabajador social, dispuesto a ayudar a los niños más necesitados. Sabía cómo ganarse la confianza de sus víctimas. Les ofrecía comida, pequeñas sumas de dinero o incluso trabajo para sus familias. Era amable, paciente e incluso cariñoso, y poco a poco los pequeños bajaban la guardia. Una vez que lograba ganarse su confianza, los alejaba de las zonas urbanas, los conducía hacia terrenos baldíos, plantaciones abandonadas o bosques apartados, lugares donde nadie los escucharía, donde nadie vendría a rescatarlos. Allí, en medio de la soledad y silencio, Garavito mostraba su verdadero rostro. El horror que desataba en esos momentos es difícil de describir. Las víctimas eran sometidas a torturas inimaginables, agresiones sexuales salvajes y finalmente asesinadas de manera brutal. Sus cuerpos eran abandonados como si no valieran nada, aunque con ciertos rituales macabros que reflejaban su trastorno mental. Ropa doblada cuidadosamente y la posición específica de los cadáveres. Restos parcialmente cubiertos pero no totalmente escondidos. Cada crimen era una repetición de su enferma obsesión. Y lo más aterrador era que durante años pudo hacerlo una y otra vez sin que nadie lo detuviera. En un país ocupado en sus propias guerras, nadie estaba prestando atención a las decenas de niños que desaparecían. Para el monstruo eso significa libertad absoluta para seguir
cazando. Por años las desapariciones de los niños parecían casos aislados. Un niño que no volvía a casa, un niño que desaparecía en un pueblo lejano. Las autoridades, saturadas por los problemas de guerrilla y violencia urbana, apenas prestaban atención. Los expedientes se acumulaban, las familias lloraban en silencio y los crímenes quedaban en la penumbra. Pero todo cambió en 1997. Fue en Pereira, una ciudad del eje cafetero de aquí de Colombia, donde los primeros restos empezaron a ser descubiertos. Al principio un cuerpo, luego otro y después otros más. Las escenas eran espeluznantes. Pequeños esqueletos encontrados entre la maleza, cuerpos atados, muchos de ellos decapitados o mutilados. Las posiciones de los cadáveres, los signos de tortura y los objetos que aparecían en los alrededores sugerían que aquello no era obra de improvisación, era el rastro de alguien que lo había hecho muchas veces antes. A medida que los hallazgos se repetían en diferentes regiones, Palmira, Bucaramanga, Armenia, Tunja, los investigadores comenzaban a entender la magnitud de lo que estaban enfrentando. Ya no eran desapariciones sueltas, lo que estaban presenciando era el rastro de un depredador en serie que actuaba con total libertad. Durante años, las autopsias revelaban patrones consistentes. Los niños eran de edades similares, sus muertes seguían métodos casi calcados y el nivel de sadismo aplicado a cada víctima dejaba claro que no estaba ante un simple asesino, sino ante alguien impulsado por una compulsión patológica. Mientras los cadáveres aparecían uno tras otro en diferentes partes de Colombia, el miedo comenzó a extenderse como un virus silencioso. Las familias no dejaban salir a sus hijos, los noticieros abrían con noticias de nuevos hallazgos y la población empezó a murmurar la palabra que hasta entonces nadie se había atrevido a pronunciar: asesino serial. Pero lo más perturbador de todo es lo que aún no se sabía. ¿Cuántos niños más faltaban por encontrar? ¿Cuántos más seguirían desapareciendo antes de que la pesadilla terminara? Pero lo que se descubriría después helaría la sangre de todo un país. Durante años Garavito había sido un fantasma, un cazador que elegía cuándo y dónde atacar, siempre un paso adelante de las autoridades, hasta que en 1999 cometió un error que marcaría el principio del fin de su macabra historia. Fue en Villavicencio, el departamento del Meta, donde intentó desde realizar lo que había hecho cientos de veces. Se acercó a un niño en condición de calle y le ofreció trabajo y comida, pero esta vez algo cambió. Quizá el instinto del niño o tal vez la desesperación por sobrevivir. Lo llevaron a huir en el momento que Garavito intentó llevárselo a un descampado. El pequeño logró escapar y, como pocas veces ocurre en sus anteriores crímenes, denunció lo que había sucedido. La policía empezó a investigar el testimonio y aunque al principio parecía otro intento aislado de abuso, había algo que les llamó la atención. El relato del niño coincidía con otros testimonios de niños desaparecidos en la zona, sumando piezas a un rompecabezas que lleva años sin resolverse. No pasó mucho tiempo antes de que Garavito fuera arrestado, inicialmente por cargos menores. Cuando lo detuvieron, las autoridades no imaginaban la dimensión del hombre que tenían al frente de ellos. Lo interrogaron, le revisaron las pertenencias y ahí comenzó a emerger el verdadero horror. Dentro de su mochila encontraron diferentes documentos de identidad falsos que utiliza para moverse por distintas ciudades para no levantar sospecha, mapas con marcas hechas a mano señalando lugares donde se habían hallado cuerpos, recortes de periódicos que detallaban algunas de las desapariciones e incluso notas escritas por él mismo donde detallaba los datos de sus víctimas, fechas, edades y los lugares donde las había dejado. Las pruebas eran abrumadoras. A medida que los investigadores profundizaban, la imagen de un simple abusador se desvanecía. Estaban ante el hombre detrás de las decenas de restos encontrados en todo el país, la bestia que llevaban años persiguiendo sin saberlo. Finalmente Garavito confesó y lo hizo con una frialdad que heló la sangre de los agentes. Describió los crímenes con una memoria enfermiza, recordando los nombres, las edades, los lugares. Cada detalle lo relataba como si estuviera contando una rutina diaria. No había culpa, no había remordimiento, solamente había una mente enferma relatando absolutamente todo lo que hizo. Lo que los investigadores sospecharon incluso superaba sus peores sospechas. Según su propia confesión, Garavito admitió haber asesinado más de 190 niños. Sin embargo, los investigadores creen que la cifra real puede superar los 300 menores. Hasta el día de hoy, sin duda alguna, es considerado el asesino serial de niños más escalofriante de la historia. Y lo más escalofriante, aparte de la historia que te acabo de contar, fue la condena que le dieron. En el año 2001 fue condenado a la máxima pena posible en Colombia, 40 años de prisión. Pero como cooperó con la investigación y como ayudó a localizar cuerpos, su pena fue reducida por beneficios jurídicos. Incluso se habló de que técnicamente podría haber salido en libertad en algunos años. Esta reducción de pena generaría indignación nacional e internacionalmente, y llegando a preguntas realmente muy profundas y de pensarlo. ¿Cómo podía alguien que asesinó
cientos de niños podía tener beneficios. ¿Por qué razón no existía la pena de muerte acá en Colombia? El caso de Garavito impulsó debates legales que aún hoy dividen opiniones. Finalmente Garavito murió en prisión el 12 de octubre del año 2023 a los 66 años. El caso de Luis Alfredo Garavito es uno de los casos más escalofriantes de la criminología mundial, no solo por el nivel de maldad, sino porque pudo operar durante años en un sistema que le falló a los más inocentes, a los niños.